Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muy buenas tardes a todos y a todas, que ahorita me permitiré dárselas, pero si también me lo permiten, me gustaría cederle el uso del micrófono a la presidenta del Infoem, que es finalmente nuestra anfitriona en esta sede, y después me permitiré hacer uso del mismo. Bueno, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Solamente queremos agradecer su presencia, los 4 integrantes del Infoem, que tengo el honor de tener el uso de la voz, pero en nombre de la comisionada Eva, del comisionado José, del comisionado Javier y de su servidora, queremos darles a todos las gracias por acompañarnos esta tarde. Nos sentimos honrados por ser los anfitriones de este tipo de eventos. La verdad es que yo, de lo que recuerdo que tengo como comisionada, creo que será el primero de esta naturaleza. Celebro mucho que se esté llevando a cabo este tipo de conversatorios que son sumamente importantes para nosotros como comisionados. Por supuesto, recibir ponentes de talla internacional. Doctor Puccinelli, bienvenido. Doctor Piñar, bienvenido. El Estado de México es su casa y el Infoem también lo es, por supuesto. También bienvenidos todos los miembros e integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, al igual que pues los comisionados del INAI. Gracias también por acompañarnos, Eugenio, Oscar, Orlando. Si menciono de uno por uno me voy a llevar el tiempo de los ponentes. De verdad, gracias a todos por estar aquí. No puedo también dejar de mencionar que, por supuesto, uno de los temas principales que nos reúne el día de hoy, el tema de datos personales y la portabilidad de los datos personales, que como saben, y el Estado de México, en representación del comisionado Javier Martínez, pues coordina la Comisión de Datos Personales, y él ha estado muy involucrado, muy interesado y muy preocupado por el tema de la portabilidad. Ha llegado a unas conclusiones que a mí me parecen espléndidas, en donde cómo en el servicio público podemos explotar el tema de la portabilidad y cómo la portabilidad podría ayudarnos inclusive a reducir la corrupción. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que podríamos rescatar. Él lo va a mencionar con más detalle en un ratito dentro de su plática, pero creo que ese es un tema básico, importante, y que es una de las principales funciones también de nosotros como órganos garantes, el prevenir esos temas de corrupción, pues que hoy laceran tanto nuestra ciudadanía a nuestro país y no nada más a nivel nacional. Pues nuevamente gracias, bienvenidos a todas y a todos, y como les repito, el Estado de México es su casa, y que estos trabajos sean de mucha ayuda y de mucha productividad para nosotros como comisionados. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Zulema, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero, en verdad, bueno, primero agradecer la anfitrionía del Infoem para llevar a cabo este conversatorio, ahora usando este concepto que veníamos platicando, reciente en el lenguaje mexicano, pero bueno, un conversatorio creo que único, exactamente sin precedente. Quiero agradecer la anfitrionía, insisto, del Infoem, Zulema, Javier, Eva, José Guadalupe, muchas gracias. Por supuesto, saludar a mi colega Oscar Guerra, a mis compañeros Orlando Espinosa, coordinador de los órganos garantes de las entidades federativas, a los secretarios Gustavo, Férico, muchas gracias, porque fueron los que implementaron y hicieron posible que estuviéramos hoy el día de aquí. Y sin duda alguna agradecer la presencia invaluable de nuestros invitados de honor. De verdad que habrán de orientarnos en ese tema novísimo en el que estamos justamente discutiendo, entre otras, en particular en la comisión que, como bien lo señaló Zulema Javier, coordina al interior del Sistema Nacional de Transparencia. Lo platicamos hace un segundo, es una decisión ahora que se toma pues por ya un buen número de personas, entonces, y que pudiéramos tener enfoques tal vez no idénticos. Entonces, invaluable la presencia de Oscar Puccinelli y José Luis Piñar, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, invitados permanentes del INAI, del IFAI, de México, de los órganos garantes locales, y bueno, es un placer como siempre y un honor siempre contar con su presencia. Brevemente les explicaré rapidísimo la metodología del encuentro.
hay que aprovechar al máximo a nuestros invitados. Me permitiré dar unas cuantas palabras, algunos conceptos. Posterior a ello habrá 40 minutos para tanto José Luis como para Óscar, para que nos regalen una exposición unipersonal como nuestros principales invitados, conferencistas internacionales. Después habrá una participación de nuestros panelistas nacionales, de Javier Martínez Cruz, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, de 15 minutos, del maestro Gustavo Parra, nuestro secretario de Protección de Datos Personales del INAI, para después pasar a una sesión de preguntas y respuestas ordenada de entrada. Tenemos ordenada de la siguiente manera: 30 minutos para comisionados integrantes de la Comisión de Protección de Datos Personales y 30 minutos para comisionados integrantes de la Comisión de Tecnologías de la Información y la Plataforma Nacional de Transparencia. Evidentemente, esto no es restrictivo. Sin embargo, bueno, desde que se configuró, desde que se pensó este conversatorio, pues así se planteó. Está abierto a todos quienes deseen participar y quienes tengan preguntas. Y lo único que yo sí pondría sobre la mesa, toda vez que nosotros, los colegas nacionales y paisanos, tenemos posibilidades de vernos hoy, mañana, pasado mañana y cuando las agendas lo permitan, que tratemos de aprovechar a nuestros invitados internacionales y dirigirles las preguntas a ellos. Nosotros tenemos y tendremos suficiente tiempo para reflexionar sobre los temas. Esa es una propuesta que pongo sobre la mesa y bueno, ojalá tengan a bien tomármela. Agradezco a todos quienes hoy nos acompañan en este conversatorio intitulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de portabilidad de datos personales? Por supuesto, al Pleno del Instituto por el apoyo, como siempre, para llevar a cabo este tipo de espacios de reflexión y compartir conocimiento y experiencias sobre la portabilidad, y sin duda alguna a las secretarías, por supuesto, ejecutiva y de protección de datos personales por asumir la responsabilidad de llevarlo a cabo. Es importante señalar que en el marco del taller de protección de datos personales, a celebrarse los días jueves 5 y viernes 6 de julio del 2018 desde el INAI, estimamos la conveniencia de aprovechar la presencia del doctor Piñar y el doctor Puccinelli para llevar a cabo este conversatorio con la finalidad de conocer sus experiencias y reflexiones, las mismas que tienen sobre este tema. Este conversatorio, como aquí se ha señalado, tiene por objeto constituirse en un espacio de diálogo entre los comisionados integrantes, en particular de las Comisiones de Protección de Datos Personales y de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, ambas del Sistema Nacional de Transparencia, lo cual, por supuesto, como ya lo había anticipado, no impide la participación de cualquiera. Específicamente, el conversatorio pretende 3 elementos: analizar la naturaleza y alcance de la portabilidad de los datos personales desde una visión internacional y nacional, desentrañar el binomio portabilidad e interoperabilidad y conocer experiencias y aplicaciones concretas de la portabilidad de datos personales en otras partes del mundo. Como es sabido, el derecho a la protección de datos personales surge a partir del desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y del impacto que estas tecnologías tienen en los derechos y libertades de las personas, específicamente por la facilidad de usar, explotar, conocer, acceder y demás actividades u operaciones que pueden realizarse con los datos personales. Es así que, atendiendo a los nuevos retos que demandan estas tecnologías, día con día el derecho a la protección de datos personales se ha diseñado, reinventado y evolucionado en su concepción, diseño, contenido, mecanismos de ejercicio y tutela, entre otras cuestiones. Muestra de ello es que en un primer momento el derecho a la protección de datos personales era equiparado al derecho a la intimidad y después de años se concluyó que es un derecho independiente de este. Otro ejemplo es que en el convenio 108 solo se reconocían los derechos de acceso, rectificación y cancelación, y fue hasta la Directiva 9546, abrogada actualmente, donde se reconocieron dos derechos más, oposición y decisiones individuales automatizadas,
O bien, en el nuevo reglamento europeo ya es posible hablar del principio de legitimación, una evolución del principio de consentimiento y los derechos de limitación en el tratamiento de datos personales y el de portabilidad. Al respecto, México no ha sido ajeno a esta evolución. En el año 2002, como ustedes bien saben, se empezó a concebir el derecho a la protección de datos personales, pero solo como una limitante al derecho de acceso a la información. En 2009, este derecho fundamental es reconocido en sede constitucional como derecho independiente del derecho de acceso a la información y de otros derechos. En el año 2017 entra en vigor la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley General, la cual es el primer ordenamiento mexicano que, a nivel nacional, establece una serie de requerimientos y condiciones homogéneas para garantizar el efectivo ejercicio y tutela del derecho fundamental a la protección de datos personales en el ámbito público en toda la República Mexicana. Específicamente, hoy hablamos de portabilidad de datos personales como parte de las innovaciones previstas en la Ley General y de las legislaciones estatales de la materia, cuando años atrás empezábamos a desentrañar el alcance de los derechos ARCO, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Sin duda, un tema sumamente novedoso que demanda a los organismos garantes entender cuál es la verdadera y real naturaleza y alcance de esta prerrogativa con la finalidad de garantizar su debido ejercicio y tutela. Estoy seguro que sobre la portabilidad de datos personales hemos reflexionado, bueno, hablamos de reflexionar, dicho o pensado muchas cuestiones e implicaciones. Por ejemplo, ¿qué es portabilidad? ¿Un derecho o una cualidad o característica de los datos personales? ¿Qué requerimientos técnicos demanda para ser operada? Y ¿es necesaria la interoperabilidad de sistemas para hablar del mismo lenguaje? Dudas que van aumentando en este proceso de implementación en el que estamos inmersos como organismos garantes a partir de la publicación de los lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales el 12 de febrero de 2018 y del plazo de 180 días para su entrada en vigor. Por lo cual celebro, de verdad, como lo he dicho, reitero, celebro la realización de este foro que busca desentrañar el concepto de portabilidad de datos personales, comenzando por analizar su naturaleza y alcance, para después abordar los requerimientos mínimos o máximos que demanda. Es decir, ¿qué hablamos cuando hablamos de formato estructurado y comúnmente utilizado o de protocolos de interoperabilidad de sistemas? Asimismo, tendremos el honor de que nuestros invitados internacionales nos compartan su visión sobre este tema, de tal manera que conozcamos los obstáculos y desafíos que han o siguen enfrentando en su implementación. Estoy confiado en que todo lo conversado en este foro será de gran valía para las instituciones que representamos, de cara a tener una misma visión que nos permita tomar las mejores decisiones para hacer viva y viable esta nueva prerrogativa en beneficio de sus titulares. Solo me resta nuevamente agradecerles la atención y me quedo con la clara aspiración de salir de aquí, de este conversatorio, con el hecho de que todos sabremos de qué hablamos cuando hablamos de portabilidad. Muchas gracias y sin más, pues me permitiría darlo. Bien, pues buenas tardes a todos y ante todo quiero muy de veras agradecer la invitación que se me ha formulado para estar hoy aquí presente
ante todos ustedes en este conversatorio sobre el derecho a la portabilidad. Muchas gracias, doctor Monterrey, muchísimas gracias, comisionada presidenta Zulema, comisionados del Infoen, comisionados del INAI, secretarios del INAI. Estoy encantado de estar aquí ante tantísimas autoridades y personas con tanta solvencia en materia de protección de datos, transparencia y acceso a la información, y hacerlo además junto con mi buen amigo Óscar Puccinelli. Nos conocemos desde hace ya muchos años, hemos coincidido en muchísimos eventos, últimamente en Manzanillo, en materia de protección de datos, y la verdad es que siempre que coincidimos es para hablar de algún tema novedoso, algún tema en materia de protección de datos que plantea nuevos retos, que plantea nuevas cuestiones, y este es precisamente uno de esos temas, el de la portabilidad. Lo que voy a hacer a continuación en el tiempo que se me ha adjudicado es, primero, y pido disculpas de antemano por ello, voy a referirme a algunas cuestiones que ya prácticamente todos conocemos, que se refieren al derecho a la protección de datos. ¿Qué es el derecho a la protección de datos? Para enmarcar el derecho a la portabilidad. Partiendo de la base también y se me ha pedido que haga referencia a alguna experiencia internacional, de la enorme novedad que trae consigo el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es aplicable apenas hace unos días, el 25 de mayo de este año, ha pasado a ser plenamente aplicable el Reglamento General de Protección de Datos, que trae un modelo totalmente nuevo, radicalmente nuevo, que ahora intentaré exponer brevemente, y que trae también consigo el derecho a la portabilidad, un derecho que no está reconocido en la Directiva 95/46. Bien, se suele decir que la protección de datos se ha señalado, la ha señalado el comisionado en su intervención inicial, y así es un derecho independiente que se emancipa, que se independiza del derecho a la privacidad o a la intimidad, y efectivamente es así. Es un derecho que atribuye al titular de los datos un poder de disposición. Esta es la clave esencial que explica el alcance del derecho a la protección de datos, es este poder de disposición sobre los propios datos de carácter personal. Sin esta idea clave no se entiende nada, no se entiende absolutamente nada. Si no somos conscientes, como todos lo somos, de que estamos hablando de un derecho que atribuye al titular un poder de disposición sobre sus datos, sean estos íntimos o no, no vamos a entender qué es la protección de datos. Y también será difícil entender qué es la portabilidad y por qué la portabilidad. Claro, este derecho a la protección de datos que nos atribuye un poder de disposición surge y ¿por qué? ¿Y por qué surge? Surge en los años 60-70 del siglo pasado en Europa. Y no es por casualidad, sino que surge fundamentalmente a raíz de la Segunda Posguerra Mundial. Segunda Posguerra Mundial que intenta superar la terrible experiencia que supuso la guerra, pero también la terrible experiencia que supuso que regímenes totalitarios controlasen a las personas, a sus ciudadanos y a todas las personas que en sus manos estuviese vigilar y controlar. A veces hago referencia a un libro de Edwin Black, IBM y el Holocausto, en el que se narra, se indica cómo IBM lo niega. Yo tan solo expongo lo que en ese libro, con mucha documentación, se indica, cómo en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi decide elaborar el censo de población. Entonces era posible incorporar los datos de raza y religión, y se elabora el censo de población, pero además
además, se elabora ya un primer censo de población judía y gitana, que es lo que da pie a la puesta en marcha metódica, organizada del Holocausto, porque ya el gobierno nazi sabía quiénes eran judíos, quiénes eran gitanos. Junto a esta situación terrible de tratamiento de datos personales sin conocimiento de los afectados, nos encontramos con el régimen comunista, que también vigila a todas las personas, una vigilancia constante y total, una vigilancia global, que acaba con la caída del muro. Bien, Europa quiere superar esas dos circunstancias, esas dos situaciones, es un nunca más esta vigilancia constante, global y total, y por eso en los años 60-70 del siglo pasado se aprueban las primeras leyes de protección de datos. Algo que no ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, donde no se da esta circunstancia y sí se da la circunstancia de la necesidad de proteger la privacidad. En Estados Unidos la privacidad, sí es un derecho a la privacidad, no es derecho el derecho a la protección de datos, porque no parten de esa experiencia terrible que sí es el punto de partida en Europa. Bien, de ahí es, de aquí es de donde surge esa idea, ese concepto de poder de disposición sobre los propios datos, sean íntimos o no sean íntimos. El artículo 8º de la Carta Europea de Derechos Fundamentales lo señala en el año 2000. En España hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que también lo señalan, sobre todo una de noviembre del 2000, 30 de noviembre de 2000, en el que se dice que el derecho a la protección de datos constituye o atribuye a los titulares de los datos un poder de disposición de modo y manera que todos sepamos quién tiene estos datos, por qué y para qué. Esto es lo esencial. Repito, datos íntimos o no íntimos. Por eso se diferencia de la intimidad o de la privacidad, pese a que muchas veces utilicemos la palabra privacidad como sinónimo de protección de datos, pero son cosas distintas. Bien, y si este derecho es así, este derecho tiene que contar con una serie de principios que lo configuran, de modo y manera que alguna violación de estos principios implica una violación del derecho mismo. Principios que ya se recogen en la legislación mexicana desde el año 2010, se recogen en el 2017, principios que se recogen en la Directiva 9546, como todos sabemos, y en el reglamento también. Principios que parten de esta idea, principios que lo que pretenden es garantizar este poder de disposición. Principio de licitud, principio de finalidad, principio de calidad del dato, principio de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Principios que todos conocemos y que no merece la pena ahora recordar. Pero sí resaltar que estos principios se entienden y se explican en la medida en que son necesarios para garantizar ese poder de disposición. Y junto a estos principios, y vamos aterrizando, se encuentran también una serie de derechos. Derechos que el ordenamiento define, diseña, para garantizar este poder de disposición. Los derechos ARCO, los famosos derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Por qué tenemos el derecho de acceso a nuestros datos? Porque si no sabemos qué datos tienen de nosotros, perdemos el control de los datos. ¿Por qué podemos rectificar los datos? Porque si hay alguien que tiene datos inexactos nuestros, perdemos el control incluso de nuestra propia identidad. Esto es muy importante. Como sabemos, la protección de datos va íntimamente vinculada a la identidad de la persona y a la dignidad de la persona. Si alguien está tratando datos sobre mi persona que no son exactos, está tratando datos sobre alguien que no soy yo. Y por tanto pierdo el control de esos datos. Por eso puedo rectificar, tengo el derecho a rectificar los datos. Por eso también tengo el derecho de supresión de los datos. Si alguien trata datos que no tiene por qué tratar, que no son necesarios, yo puedo pedir y exigir la supresión de los datos. Y por eso también el derecho de oposición. Este derecho más reciente, técnicamente más sofisticado, pero también necesario para garantizar ese poder de disposición, repito, sobre los propios datos. Estos derechos ARCO, los recoge la legislación mexicana, como sabemos todos perfectamente. Pero se puede dar un paso más. Se puede dar un paso más
y nos encontramos aquí ya con algún derecho nuevo. Me refiero al derecho a la portabilidad, que es el que ahora nos convoca. Y tenemos que partir, ahora entramos sobre vamos a hablar en esta sesión sobre qué es el derecho a la portabilidad, cuál es el alcance, lo que antes se ha señalado al exponer por el comisionado el contenido de este conversatorio. Pero sí que debemos de partir de algo que creo que es muy importante tener claro y que es muy importante tener muy presente. Y es que el derecho a la portabilidad, en mi opinión, es un derecho que no forma parte de los esenciales que configuran el contenido esencial del derecho a la protección de datos. Por eso es posible, o ha sido posible, que hasta el 2017 no se haya reconocido en la legislación mexicana. Por eso ha sido posible que hasta el 2016 no se haya reconocido expresamente en Europa, sin que ello implicase que no se reconocía la protección de datos hasta el 2016 o 2017. Porque el derecho a la portabilidad va más allá que los derechos ARCO. Es un derecho que tiene un contenido técnico más preciso, más concreto, más específico, que garantiza una mejor protección de datos, pero que, así como cualquier ordenamiento que pretendiese no reconocer alguno de los derechos esenciales, acceso, rectificación, cancelación de posición, sería un ordenamiento que no reconoce el derecho a la protección de datos, porque no reconocer el derecho al acceso es no reconocer el derecho a la protección de datos, como no reconocer cualquiera de los otros tres derechos. Del mismo modo, un ordenamiento en el que no se regulase, se previese, se garantizase el derecho a la portabilidad, podría ser un ordenamiento que sí que respondería a los estándares de la protección de datos de carácter personal. Por tanto, más que de un derecho que forma parte del contenido esencial de la protección de datos, estamos hablando de un derecho de configuración legal. El legislador decide reconocer, para dar un paso más en la garantía de la protección de datos, el derecho a la protección de datos. Pero fíjense, el que no se hubiese reconocido el derecho hasta el 2017 no implica que hubiese una situación de inconstitucionalidad en México, ni mucho menos. El que se reconociese la protección de datos como derecho constitucional, aunque no hubiese derecho a la portabilidad, no significaba que hubiese una carestía constitucional en el ordenamiento jurídico de la protección de datos en México. Igual que el que no se hubiese reconocido hasta el 2016 la portabilidad, pese a que ya en el 2000 se aprobó la Carta Europea de Derechos Fundamentales, no implicaba que la situación en Europa fuese contraria al derecho a la protección de datos hasta el 2016. Pero esto es algo que tenemos que tener muy claro. Es un derecho, por tanto, de configuración legal. Es un derecho que ahora, sin embargo, se ha convertido en Europa en un área prioritaria. El Grupo de Trabajo del artículo 29, ahora denominado Comité Europeo de Protección de Datos, señaló ya en el 2016 que la portabilidad, el derecho a la portabilidad, era una de las áreas prioritarias en Europa. No es contradictorio una cosa con la otra. No es contradictoria que sea un derecho de configuración legal con que sea prioritario. ¿Por qué? Porque se ha manifestado el derecho a la portabilidad como un derecho esencial, importante, capital para los ciudadanos en el entorno de innovación tecnológica en el que nos movemos. Esta es la clave también. Está el escenario en el que nos movemos de tratamiento automatizado de datos, de administración electrónica, no es que exijan, pero sí recomienda, impulsa a que se reconozca este derecho. También, por ejemplo,
el Center for International Policy Leadership, CIPL, es un centro muy activo que ha organizado varios encuentros en Madrid, en Ámsterdam, en París, en Bruselas, sobre el Reglamento General de Protección de Datos. Organizó en Ámsterdam en marzo de 2016, poco después en Madrid, una reunión o varias reuniones sobre el Reglamento General de Protección de Datos. Yo tuve ocasión de participar en algunas de ellas y uno de los puntos esenciales de las reuniones de este centro era precisamente el derecho a la portabilidad, el data portability. Precisamente también por su novedad trascendental en materia de protección de datos. Señalando que es un derecho que tiene problemas técnicos. Es un derecho que tiene problemas técnicos porque es nuevo, porque se mueve en un entorno en constante evolución, y porque además se ha presentado o se presenta como uno de los derechos, si no más reclamado por los particulares, sí considerado como especialmente interesante, si me permite la expresión, útil por parte de los afectados, de los interesados, de los ciudadanos. Pero fíjense una cosa, este derecho en principio se plantea no solo para garantizar la protección de datos, sino también en el ámbito del mercado y para conseguir el mercado único digital en la Unión Europea. Es, por tanto, un derecho muy vinculado al sector privado y muy vinculado a los grandes operadores, a los grandes prestadores de servicios, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones, en el sector financiero, en el sector seguros, en el sector de los prestadores de servicios de correo electrónico, que debido a el modo en que estaba organizado el mercado y las relaciones entre los distintos operadores o actores, exigió o se considera que debía exigir el reconocimiento de este derecho. Les pongo un ejemplo que se planteó en España y se planteó en muchos países. En España y en muchos países, antes de que se generalizase o de que se implantase como uno de los correos electrónicos más utilizados por todos, el de Google, el de Gmail, pues operadores de telecomunicaciones ofrecían no solo el servicio de telecomunicaciones, de telefonía, sino además también correo electrónico. De modo que el usuario de Telefónica tenía el teléfono y además una cuenta de correo electrónico. Pero cuando esa persona, ese cliente de Telefónica, quería irse a otro prestador de servicios, se le cancelaba la cuenta de correo electrónico. Quería acceder a su cuenta de correo electrónico de telefónica.net o telefónica.es y no podía. No podía porque había dejado de ser cliente de Telefónica. ¿Y qué es lo que ocurría? Había perdido toda la información. Toda. Sus mensajes, sus contactos, su vida en el ámbito de esa cuenta de correo electrónico. Y cuando pedía acceder, le decían, es que usted ya no es cliente. Como ya no es cliente, su usuario y clave de acceso ya no funcionan y no puede acceder a todos los correos electrónicos que usted ha venido utilizando durante años y ha perdido toda esa información. Este es un simple ejemplo contra lo que quiere reaccionar el legislador comunitario ante la posibilidad de que se puedan producir situaciones de control del mercado, de situación frente al usuario que coarte su libertad de elección, se plantea el derecho a la portabilidad. Si un usuario, si un consumidor, fíjense, se habla incluso más de consumidor que de ciudadano, que de titular del dato. Esta es una de las diferencias también entre el modelo anglosajón de Estados Unidos y el modelo europeo. El modelo, como saben ustedes perfectamente, de Estados Unidos de América, está más basado en la defensa del consumidor. Por eso es la FTC, la Federal Trade Commission, la entidad que tiene competencia en materia de protección de datos, porque es la que
defiende al consumidor en el mercado. En otros modelos, Europa, México, es un derecho fundamental de la persona, no un derecho del consumidor. Bueno, pues en derecho a la portabilidad se habla más del consumidor, de la protección del consumidor frente a la posición dominante que pueda llegar a tener algún operador económico y que pueda llegar a generar en los usuarios o consumidores la situación de cautividad. Yo me siento cautivo en relación con un prestador de servicios porque si quiero cambiar de prestador de servicios, me dejo ahí todos mis datos. Dejo ahí todos mis datos y no puedo llevármelos conmigo a otro prestador. Bien, esto es lo que pretende atajar el derecho a la portabilidad. Y esto es muy importante, tenerlo muy presente. Este es el origen del derecho a la portabilidad. Y este es el porqué, o este es el motivo por el cual se recoge el derecho a la portabilidad en el Reglamento General de Protección de Datos. Y, en efecto, hay un artículo, el artículo 20, que todos conocemos, en el reglamento, que se refiere al derecho a la portabilidad. Ahora bien, ahora entramos en el artículo 20 y considerando 68. El Reglamento Europeo de Protección de Datos es una norma muy complicada, muy compleja. Ahora haré referencia a ella y al modelo nuevo de protección de datos que establece. Es compleja, es a veces no fácil de comprender y además es una norma respecto de la que hay que tener en cuenta tanto el articulado como los considerandos. Tiene 170 y tantos considerandos y hay que leérselos, hay que mirarlos, hay que verlos porque interpretan, explican, aclaran muchas veces el contenido del articulado. Hay que decir que en alguna ocasión incluso, ahora veremos algo de la portabilidad, si no contradictorios, de forma contradictoria, sí de forma distinta al articulado. ¿Por qué? Por una cuestión tan sencilla como que hay considerandos que se redactaron de un determinado modo, en la fase de elaboración parlamentaria se cambiaron los artículos, pero no se cambiaron los considerandos. Y hay considerandos que están más pensados en una versión inicial del articulado y no en la versión definitiva. Por eso hay algunas veces una cierta contradicción entre los considerandos y el articulado. Pero ahí están los considerandos y a veces nos dan pistas enormemente importantes para comprender algunas instituciones o algunos derechos de la protección de datos. Bueno, pues el artículo 20 del reglamento y el considerando 68 del reglamento son esenciales para comprender el derecho a la portabilidad. Pero teniendo en cuenta dos cosas. Una, ¿en qué modelo nos movemos? Ahora me refiero a ello durante unos minutos. Y segundo, ¿cuál fue incluso la evolución del derecho a la portabilidad durante la tramitación parlamentaria? ¿En qué se estaba pensando al principio y en qué ha quedado el derecho a la portabilidad al final? Primer punto, ¿en qué modelo nos estamos moviendo? ¿Cuál es el modelo que ahora diseña el Reglamento General de Protección de Datos? Pues es un modelo que cambia radicalmente respecto al anterior. Fíjense, yo creo que en el reglamento hay dos artículos, el reglamento europeo, dos artículos que son la clave de bóveda de todo el reglamento y de todo el nuevo modelo, que son el artículo 3 y el artículo 24. El artículo 3, ¿por qué? Porque el artículo 3, y esto es muy importante para México, es el precepto en el que se establece la aplicación extraterritorial del reglamento. Es un artículo en el que se señala que el reglamento se aplicará a todas las empresas que traten datos personales de quienes se encuentren o que afecte, mejor dicho, tratamiento, cuando el tratamiento afecte a personas que se encuentren en la Unión Europea, en los casos a los que se refiere, fundamentalmente que haya una vigilancia o seguimiento o que es lo esencial o lo que puede más afectar, que se ofrezcan productos o servicios a quienes se encuentren en la Unión Europea. Bien, ya solo el hecho de tener una página web por una pequeña compañía, no pensemos ya en Google, en Facebook, en Amazon, en Instagram, no, en una pequeña compañía que tenga una página web por la que se ofrezcan productos o servicios desde fuera de la Unión Europea a quien se encuentra en la Unión Europea o que pueda llegarse a encontrar en la Unión Europea, esto ya es indicativo de que
tiene que aplicar el reglamento. Pensemos en una pequeña empresa mexicana que ofrezca servicios, viajes, una agencia de viajes que ofrezca viajes en su página web, que se puedan contratar desde cualquier país y por tanto también desde la Unión Europea, que se puedan pagar, por ejemplo, en euros. Eso ya es indicativo, hay un considerando del reglamento que lo dice, quien ofrezca productos o servicios en algún idioma de la Unión Europea y permita pagar en alguna moneda de la Unión Europea, se presume que está ofreciendo productos o servicios a quienes se encuentran en la Unión Europea y por tanto se aplica el reglamento. Por tanto, no solo las grandes compañías, sino también esa pequeña empresa que ofrece viajes y que se pueden pagar en euros a quien esté en México. También grandes empresas, Aeroméxico, sin duda alguna, Aeroméxico tiene que cumplir con el reglamento, tiene que aplicar el reglamento. ¿Por qué? Porque Aeroméxico ofrece productos y servicios a quienes se encuentran en la Unión Europea. Yo puedo comprar desde la Unión Europea, desde España, un billete pagando en euros y además con un precio distinto seguramente que si lo compro en México. Luego es una prueba evidente de que Aeroméxico tiene que cumplir con el reglamento. Por tanto, artículo 3, aplicación. Y esto es muy importante para la portabilidad, porque claro, se tiene que reconocer también, en México ya está reconocida la portabilidad, pero a cualquier responsable que se aplique el reglamento tiene que responder o respetar este derecho. Fíjense, se ha generado tanta expectativa en relación con el Reglamento Europeo de Protección de Datos porque, en mi opinión, por primera vez, me atrevería a decir, en la historia de la humanidad se ha producido lo que se produjo el 25 de mayo pasado. Y es que una norma, el mismo día fue aplicable en prácticamente el mundo entero y aplicable a la práctica totalidad de la humanidad. Esto nunca antes había ocurrido, Ahora sí ha ocurrido. ¿Por qué? Porque ya solo las grandes empresas que todos tenemos en la cabeza tienen miles de millones de usuarios, y operan en prácticamente todo el mundo. Luego, esas personas van a quedar afectadas por el reglamento. ¿Por qué? Porque las empresas de las que son usuarios tienen que adaptarse al reglamento. Y no solo esas grandes empresas, como digo, sino las medianas y pequeñas también. Estén donde estén y operan en prácticamente todos los países del mundo. Por tanto, como digo, nunca antes en la historia de la humanidad se había producido lo que se produjo el 25 de mayo del 2018. Esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Segundo elemento de este nuevo modelo, un modelo basado en la accountability, en la responsabilidad proactiva, ese compromiso por parte de los responsables encargados de cumplir con el reglamento. Pero fíjense, no un cumplimiento formal. Yo en alguna ocasión he dicho que pasamos de un supuesto, de un modelo de gestión formal de los datos a un modelo de gobierno responsable de la información. Este es el cambio radical. No cumplimiento formal de normas, sino cumplimiento responsable de criterios, que es muy distinto. Esto cambia radicalmente también. Y esto exige que los responsables, a todos los que se aplica, y hemos visto, acabamos de ver cuál es su ámbito de aplicación global, casi planetario, tengan que adaptar su actuación también a estos criterios. Y esto es muy, no es nada fácil en algunas ocasiones. Tiene un lado muy positivo, un lado muy bueno. Y es lo siguiente, en mi opinión también casi por primera vez en la historia del derecho se aprueba una norma que está llamada a no quedar obsoleta. El Reglamento General de Protección de Datos no va a resultar obsoleto. ¿Por qué? Porque es un reglamento que se aplicará sean cuales sean las circunstancias en las que tenga que aplicarse. No está pensando en una situación concreta, en un momento concreto, en un espacio y en un tiempo concreto, sino en cualquier circunstancia, en cualquier situación, sea cual sea, porque lo que le importa al reglamento es proteger el derecho fundamental a la protección de datos, sea cual sea el entorno en el que se lleva ese tratamiento de datos de carácter personal.
Por eso este reglamento podrá seguir exactamente siendo el mismo de aquí, ahora y dentro de 50 años. No va a quedar obsoleto. ¿Por qué? Y paso al segundo artículo de los esenciales, el 24. Porque el artículo 24 del reglamento lo que dice es que cada responsable encargado tendrá que tomar medidas adecuadas, pertinentes, en función de la situación, el riesgo, la necesidad de los datos, sea cual sea, para garantizar y poder demostrar que se cumple con el reglamento. Es decir, el punto central es el derecho a la protección de datos. Por eso es por lo que les decía al principio que es esencial saber de qué estamos hablando. Porque este derecho, con ese contenido que les he señalado, es el que hoy y dentro de 50 años y dentro de un siglo tendrá que ser respetado. Sea cual sea el entorno, robótica, inteligencia artificial, lo porvenir y lo imprevisto e imprevisible. ¿Qué más da? ¿Qué más da? El tema es que la privacidad, en sentido amplio, como antes les comentaba, la protección de datos tendrá que ser protegida. ¿Y cómo? No del modo en que la ley lo establezca, sino del modo en que cada responsable considere que tiene que hacerlo. Esta es la clave. Usted lo que tiene que hacer es respetar la protección de datos. ¿Cómo? Usted verá. It's up to you. Usted verá. Usted tiene que ser consciente del riesgo que se genera, del entorno en el que se mueve. Y en base a ese entorno, tomar las medidas que usted considere oportunas. Les pongo un ejemplo muy burdo, algunos de ustedes ya me lo han escuchado, yo creo. Muy sencillo, muy fácil, casi infantil. Yo ahora, o cualquiera de nosotros va por una carretera, una autopista, una autovía, y tiene que ir a una velocidad. Otra cosa es que respetemos la velocidad, pero tendremos que respetar la velocidad que se nos indica. X kilómetros o millas por hora. Y si vamos a esa velocidad, cumplimos con la norma. Y yo puedo tener un Maserati o un Ferrari. Si me dicen que no puedo ir a más de 100 por hora, no puedo ir a más de 100 por hora, aunque tengo un Ferrari. Pero si tengo un carro destartalado que se cae de viejo, por la misma carretera puedo ir igual a 100 por hora. Y no incumplo la norma si voy a 100 por hora. Porque yo lo que hago es cumplir una norma precisa. Y demuestro que cumplo por el mero hecho de cumplir la norma. Y la policía no me puede multar ni detener si yo con un Ferrari o con un carro destartalado voy a 100. Aunque llueva, aunque granice, aunque haya niebla o aunque haya viento. ¿Qué más da? Me podrán poner multa por otra cosa, pero no por exceso de velocidad, porque yo cumplo. A partir de ahora ya no vamos a encontrar una señal de tráfico que ponga 100, 50, 90, 120, sino pondrá: vaya usted a la velocidad que considere adecuada. Esta es la señal que nos van a dar. Y esto es lo que yo voy a leer. Y entonces yo con mi Ferrari podré ir a 200 por hora. ¿Por qué? Porque voy en una autovía o autopista de peaje, porque no hay riesgo, porque llevo además un distintivo que me permite saber que hasta dentro de 1 kilómetro o 1 milla no hay ningún vehículo, porque es de día, porque no hace viento, y yo voy a 200 por hora y me para la policía y digo, sí, voy a 200 por hora. ¿Y qué? Y yo le demuestro que el riesgo en el que me estoy moviendo y que estoy generando es mínimo. Y por tanto yo puedo ir a 200 por hora. Pero detrás de mí viene un carro a 80 y le para a la policía. Y si el carro que viene a 80 no puede demostrar que puede ir a esa velocidad, y dice, ¿usted por qué va a esta velocidad? Y dice, pues no lo sé, pues porque me siento seguro, pues porque creo que puede ir a esta velocidad. Pues no, yo le multo. Porque usted está generando un riesgo. Aunque vaya a 80 por hora y Ferrari a 200, pues usted está generando un riesgo. Está generando un riesgo y yo le puedo multar, porque usted no me ha acreditado ni me ha demostrado que puede ir a esa velocidad. Bueno, pues esto lo podemos pensar, y perdón por el ejemplo, ahora con los vehículos que tenemos tradicionales, o dentro de 50 años con helicópteros o con vehículos que naveguen yo que sé a qué velocidad y que vayan por no sé dónde. Porque el principio será el mismo. Usted no puede generar riesgo, sea cual sea la máquina que utiliza y sea cual sea el entorno en el que se mueve. Lo que usted no puede hacer es generar riesgo para la seguridad de las personas, no puede usted generar riesgo para la protección de datos de las personas. Esta es la gran novedad del reglamento, que es un reglamento que se puede adaptar a las circunstancias de cada uno, pero que también genera responsabilidad por parte de cada uno. Y esto implica que los derechos se tengan que respetar
se tengan que respetar y se tengan que adaptar a la situación a la situación concreta de cada momento. Y esta es la gran novedad también del Reglamento General de Protección de Datos. Y dentro de esta gran novedad de carácter general hay novedades concretas, específicas, que pretenden adaptarse a la realidad de las cosas. Y una de ellas es precisamente el derecho a la portabilidad, que repito, no estaba en la directiva, no está en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, sí está en el reglamento, y que tiene su origen en lo que antes les comentaba. Esa mayor garantía, mayor protección del usuario, del consumidor, no tanto de la persona, del ser humano, sino del ser humano en cuanto consumidor o en cuanto usuario. Esto nos hace también, y aquí hemos de decir que México ha optado por un modelo distinto, pues reconocer que el derecho a la portabilidad, donde se mueve con más normalidad, de modo más cómodo, es en el sector privado, es en las relaciones con particulares. Porque está pensado, como digo, en el mercado, en la competencia, en la competitividad. Fíjense, uno de los objetivos de la portabilidad es garantizar la libre circulación de datos en la Unión Europea. Bueno, el artículo 57 de la Ley General ha optado por reconocerlo también en el ámbito del sector público. Es una opción que, repito, como es un derecho de configuración legal, pues bienvenido sea. No deja, en mi opinión, sin embargo, de plantear algún problema la definición del derecho en el ámbito del sector público. Ahora iremos sobre ello. El considerando 68 del Reglamento General de Protección de Datos, antes les comentaba que es sumamente importante el considerando 68 del artículo 20, comienza diciendo, para reforzar aún más el control, es decir, no es para garantizar el control, sino para reforzar aún más el control sobre los propios datos, cuando el tratamiento se lleve a cabo por medios automatizados, debe permitirse que los interesados que hubieren facilitado datos personales que les conciernan, los hubiese facilitado a un responsable, los reciban en un formato estructurado de uso común de lectura mecánica e interoperable. El interoperable no está en el artículo. No está en el artículo. El artículo 20 no habla de un formato estructurado de uso común de lectura mecánica e interoperable, sino de formato estructurado de uso común y de lectura mecánica. No se refiere a interoperable. ¿Por qué? Porque el legislador comunitario es consciente de que la interoperabilidad es un desideratum, es una tendencia. Un formato estructurado de uso común de lectura mecánica es algo ya posible. Un formato interoperable no tiene por qué ser posible siempre, lo cual no quita para no reconocer el derecho. Por eso, en parte, se obvia la referencia a la interoperabilidad sin perjuicio de que sea una tendencia y de que sea, ahora veremos cómo el Grupo de Trabajo del artículo 29, en un documento de abril de 2017, que ha hecho suyo el Comité Europeo de Protección de Datos, llama la atención acerca de la tendencia a la interoperabilidad, pero no se recoge como una condición sine qua non para el derecho. Señala también, considerando que el título habilitante para, o mejor dicho, los tratamientos deben basarse en el consentimiento, en un contrato, para que opere el derecho a la portabilidad. También señala que el derecho a la portabilidad, si bien es cierto que debe instar a los prestadores de servicios a poner en marcha sistemas interoperables, no les obliga a ello.
dice, el derecho del interesado a transmitir o recibir datos personales que lo conciernen no debe obligar al responsable a adoptar o mantener sistemas de tratamiento que sean técnicamente compatibles. Y dice el artículo 29 luego también, pese a que la interoperabilidad sea una tendencia, no debe entenderse como una obligación del responsable. La portabilidad no obliga a los responsables a actuar de forma interoperable. Incluso dentro del mismo sector, dice, los responsables del sector telecomunicaciones, del sector seguros, del sector publicidad, no tienen por qué verse obligados a implantar sistemas interoperables. No, aquí entra en juego también la perspectiva económica de la Unión Europea. La Unión Europea siempre tiene en la cabeza una perspectiva económica. No olvidemos el origen de la Unión Europea, el mercado único, ¿no? Y es consciente de que obligar a que las empresas establezcan sistemas interoperables puede ir en contra de la libre competencia o puede reducir la competitividad de las empresas en la Unión Europea. Entonces, bueno, esto es una tendencia, pero no una obligación. No una obligación. Bien, dice también algo muy importante, considerando que se traduce luego en el artículo 20. Por su propia naturaleza, dicho derecho no debe ejercerse en contra de responsables o en relación con responsables que traten datos personales en el ejercicio de sus funciones públicas. El artículo 20, como ahora mismo veremos, señala expresamente que el derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Por tanto, según el derecho de la Unión Europea, el derecho a la portabilidad no opera en el sector público, entre sujetos obligados públicos, algo que diferencia el modelo europeo del modelo mexicano. Ahora bien, como estamos ante un derecho de configuración legal, como apuntaba al principio, está en manos de cada legislador definir el alcance del derecho. Y les pongo un simple ejemplo. ¿Hasta qué punto se puede o no tener en cuenta la regulación del derecho a la portabilidad, idéntica o no a la que recoge el reglamento a efectos de el reconocimiento de la adecuación de un país? Un país con un sistema adecuado. Bien, al ser un derecho de configuración legal, entiendo que las exigencias de la Unión Europea tienen que ser mucho más tenues en relación con este derecho que en relación con otros. No sería admisible reconocer la adecuación de un país que no tenga derecho de acceso, cancelación, oposición, pero sí en relación con un país que tenga una configuración de derecho de portabilidad que sea distinto a la configuración que tiene el reglamento. Por tanto, aquí no habría en mi opinión, ningún problema. El artículo 20, no voy a entrar en él porque lo conocen perfectamente. El artículo 20 del reglamento reconoce dos derechos en uno, o mejor dicho, dos vertientes del derecho. Algo que se ve, por cierto, muy bien en el texto italiano del reglamento europeo. El texto italiano es más preciso que el texto inglés o el texto español, porque el derecho a la portabilidad se refiere a el supuesto en el que los interesados tengan derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento recibirlos en un formato estructurado de uso común, lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. Bien, aquí podríamos pensar que hay un derecho a recibir, o mejor, una vertiente del derecho a recibir los datos para transmitirlos. No es así. Hay un derecho a recibir
y un derecho a transmitir. Y el texto italiano es muy claro en este sentido. Por tanto, la portabilidad alcanza a dos derechos. Derecho a recibir para quedármelos o derecho a recibir para transmitirlos. Pero no es necesario que se tengan que transmitir necesariamente a otro responsable. Y esto es muy importante. La portabilidad, el término portabilidad daría idea de que necesariamente se tienen que portar, se tienen que transmitir a otro responsable. No es así. El término portabilidad hace referencia a dos vertientes. Una, recibir los datos en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica. Dos, en su caso, transmitirlos. O en su caso incluso decirle a un responsable que los transmita a otro. Por tanto, tiene un alcance muy diverso. Siempre y cuando, eso sí, el tratamiento esté basado en el consentimiento o en la celebración de un contrato. Fíjense, algo que sin embargo no siempre tiene por qué operar cuando la portabilidad es entre sujetos obligados públicos, porque en esos casos puede darse el caso de que el tratamiento está amparado en una obligación legal, algo que no se recoge en la portabilidad en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Bien, dicho esto, los problemas que se plantean son muchos y voy terminando ya. Primero, ¿puede haber una configuración del derecho a la portabilidad diferente en cada uno de los Estados miembros, dado que es un derecho de configuración legal? En mi opinión, no. Los reglamentos europeos son normas de directa aplicación y obligatorios en todos sus extremos, a todos los Estados miembros. Es decir, el reglamento no requiere de norma interna de transposición, se aplica directamente. Y de hecho, en las leyes que hasta ahora se han aprobado en la Unión Europea, en Alemania, en Austria, en Reino Unido, creo que estas son las tres que se han aprobado por ahora, nada se dice acerca de la portabilidad. No hay ninguna previsión. ¿Por qué? Porque se remiten al reglamento. Tan solo en la del Reino Unido sí que hay referencia constante al artículo 20 del reglamento. ¿Pero por qué? Porque como el Reino Unido ha hecho una ley pensando en el Brexit, sí que ha tenido que hacer suyos los contenidos del reglamento. ¿Qué es lo que ocurre en España? En España hubo un primer anteproyecto de ley de protección de datos para adaptar el derecho español al reglamento europeo, en el que se regulaba de alguna manera la portabilidad, haciendo ver que la portabilidad se extendía o alcanzaba a los datos que el interesado había aportado y le incumbían, pero en ningún caso a los datos que se inferían de sus datos personales. Es decir, por ejemplo, a los perfiles. No hay derecho a la portabilidad en relación con los datos inferidos por el responsable. Yo puedo pedir la portabilidad de los datos que se refieran a mi persona que yo haya aportado, pero no, por ejemplo, el dato de que soy bueno o mal cliente. Porque el dato de que soy bueno o mal cliente es un dato inferido de mis datos personales, tal como los ha tratado el responsable. Esta persona tiene muchos siniestros, pocos siniestros, paga mal, paga bien, en consecuencia es buen o mal cliente. Este elemento, datos inferidos, no está dentro del alcance de la portabilidad. Y en el anteproyecto de ley español, habíamos puesto, porque tuve el honor de presidir la comisión que elaboró el anteproyecto de ley, habíamos puesto que el derecho a la portabilidad no alcanzaba a los datos inferidos. El Consejo de Estado, en un dictamen magnífico que está disponible en Internet, dijo que eso el legislador español no tenía que hacerlo porque eso ya se deducía del reglamento y por tanto no tenía por qué incorporarlo en una norma interna cuando ya la norma comunitaria lo decía o se deducía. Por tanto, hoy el proyecto de ley orgánica de protección de datos en España, el artículo 17, no dice nada.
únicamente dice que el derecho a la portabilidad se rige por lo que establece el artículo 20, punto, no dice nada más. Este es el marco normativo. Artículo 20 del reglamento, considerando 68, normas nacionales que no dicen nada, porque se remiten al reglamento. Pero, y aquí viene la importancia de ese principio de responsabilidad proactiva, de accountability, bueno, esto plantea muchos problemas. Esto plantea muchos problemas. Y de ahí que el grupo de trabajo del artículo 29 haya elaborado unas directrices, unas guidelines, una especie de lineamientos, no es lineamientos, pero bueno, tienen más o menos el mismo alcance, sobre cómo atender y cuál es el alcance del derecho a la portabilidad. Directrices de 13 de diciembre de 2016, aprobados definitivamente el 5 de abril de 2017, estas directrices tienen su razón de ser en el principio de accountability, en el principio de responsabilidad. Yo, responsable, tengo que saber si la velocidad a la que voy es adecuada o no. Porque yo antes sabía que si voy a 100 cumplo, ahora no sé si cumplo o no cumplo. Me tienen que dar pistas para saber qué tengo que hacer. Porque si no lo sé, mal voy a poder cumplir. Y este es el objetivo de estas directrices y de las directrices que ha ido aprobando el Comité Europeo de Protección de Datos, antes llamado Grupo de Trabajo del artículo 29, como saben ustedes perfectamente. Y en estas directrices, en las que no podemos entrar ahora con detalles, si quieren luego en el debate, en su caso, podemos analizarlas, bueno, pues se va analizando en qué consiste el derecho a recibir datos, en qué consiste el derecho a transmitir los datos, la responsabilidad de todos los actores, por ejemplo, diciendo, el que recibe los datos en ejercicio del derecho a la portabilidad no es responsable de la certeza de esos datos. ¿Por qué? Porque él lo único que hace es recibir unos datos. ¿Que esos datos son inexactos? No se le puede imputar al responsable al que se le transmiten violación del principio de calidad. Oiga, yo recibo los datos que usted me ha dado. El interesado ha ejercido el derecho de portabilidad y yo recibo unos datos. Yo no tengo por qué, en principio, garantizar que esos datos son exactos. Yo recibo los que me dan. Sí que responde de la exactitud el que porta los datos, el que transmite los datos, no el que los recibe. Esto, por ejemplo, está señalado también en este reglamento. ¿Cuándo se aplica en función del consentimiento o contrato? ¿Qué datos deben portarse? Lo que antes comentaba, no se extiende a datos inferidos. Y muy importante, no se extiende a datos de terceros. Los datos objeto de portabilidad son los datos propios que el interesado ha aportado y además que le incumben. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión, y este es fíjense, y con esto ya termino, o voy terminando, y este es un poco el objetivo del derecho a la portabilidad inicial. En alguna ocasión se ha pretendido que el derecho a la portabilidad alcance a toda la información relativa a una persona. Es decir, por ejemplo, si yo me voy de un prestador de servicio de correo electrónico a otro, de Hotmail a Google o de Google a Hotmail, que me lleve todo. O si me voy de una red social a otra, que me pueda llevar todo. Todo. Mis contactos, mis fotografías, mis comentarios, mis likes y todo. Me lo llevo todo. Bueno, esto no es la portabilidad. La portabilidad es mucho más limitada. Por eso, debo decir que en Europa la portabilidad generó enormes expectativas y poco a poco, hay que reconocerlo, poco a poco va reduciendo su alcance y las expectativas que se habían puesto en el derecho a la portabilidad. No ha lugar a pasar toda la información de una red social. Entre otras cosas porque no se puede pasar la información, transmitir información que afecte a terceros. Y yo a lo mejor en mi red social lo que tengo sobre todo son datos de terceros.
no puedo pedir que se transmitan, ni me los pueden dar en un formato como el que hemos visto para yo transmitirlos, porque son datos de terceros. Fíjense, ni datos que se infieran tampoco. Les pongo un ejemplo también. En el sector asegurador en España, en este momento se plantea el alcance de la portabilidad. Y la duda que se plantea en las compañías de seguros es si la portabilidad alcanza a los siniestros que ha tenido el asegurado. Bueno, las compañías de seguros han concluido que no alcanza a los siniestros. Porque de los siniestros se puede inferir información sobre el cliente, si es buen o mal cliente. Se ha tenido muchos o pocos siniestros, y si facilitamos los datos de los siniestros a la compañía de seguros competente, o competidora mejor dicho, estamos facilitando una información sobre si es un buen o mal cliente. Y por tanto no alcanza, solo alcanza nombre, apellidos, dirección, etcétera, etcétera. En su caso matrícula del vehículo, pero es muy limitado, muy limitado. En conclusión, por tanto, el derecho a la portabilidad, que es un derecho que ha generado enormes expectativas, en mi opinión, es un derecho que se va reconfigurando para reconducirlo a los estrictos términos en los que se mueve el reglamento. Tan estrictos son los términos del reglamento que el Grupo de Trabajo del artículo 29, el Comité Europeo de Protección de Datos, en el documento, en las directrices que les acabo de decir, él mismo ha tenido que decir, bueno, no se debe interpretar tan rigurosamente el reglamento. El que solo se refiera a datos del interesado que él haya aportado y que le incumban, no impide que en ciertos casos pueda afectar también a terceros, pero excepcionalmente. Bien, esta es un poco la situación que hoy se da en relación con el derecho a la protección de datos, a la portabilidad en la Unión Europea. Partiendo de la base, por tanto, de que es un derecho de configuración legal, es un derecho que técnicamente puede plantear no pocos problemas: cómo se articula, cómo se lleva a cabo, cómo se garantiza la interoperabilidad, sobre todo en el sector público, cómo se garantiza la interoperabilidad, cómo se garantiza ese formato de uso común, lectura fácil, cómo se garantiza la efectividad del derecho. Y esto implica que sea necesario el seguir reflexionando acerca del alcance de un derecho que, por lo demás, eso sí es verdad, es enormemente útil para todos los ciudadanos. Bueno, pues esto es lo que le quería transmitir por mi parte, y quedo a su disposición para posteriormente el debate. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Luis. Le pedimos a Óscar. La elaboración de los estándares dan la prueba acabada de que hemos sabido seguir ese camino señero que nos marcaron, y por supuesto también el reconocimiento fundamental al INAI, antes IFAI obviamente, porque desde su presidencia en algunas oportunidades, y además desde su entusiasmo por los avances de la red y porque muchos eventos se llevaran a cabo, ha sido determinante para lo que hoy es el desarrollo de la protección de datos en la región. Así que, bueno, en primer lugar esto. Mientras se encuentra en la presentación, porque hubo un problemita técnico, yo me voy a permitir seguir un poquito donde dejó José Luis. La ventaja y la desventaja de ser segundo es que hay muchas cosas que ya se dijeron, pero uno puede tomar la posta de donde quedó José Luis para poder completar sus razonamientos. Bueno, en primer lugar, partiría entonces, después voy a volver para atrás, pero partiría entonces de las directrices del grupo de trabajo del artículo 29, ahora desaparecido. En cuanto a, bueno, voy a tratar de organizarlas, o de hecho las estoy organizando en función de algunos pequeños títulos. No sigo exactamente el orden, pero la idea era darle un poco de
de lógica en cuanto a lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Primero, tratar de determinar cómo define la naturaleza jurídica del derecho, el objeto y la finalidad del derecho en la directriz, por supuesto, en un todo de acuerdo con el reglamento europeo. Primero, que el dictamen aclara que el derecho está estrechamente relacionado con el de acceso, pero difiere de este en muchos aspectos. Es decir, que si bien pudo inicialmente entenderse como una suerte de derecho de acceso premium, en realidad no es el derecho de acceso, sino que es un derecho nuevo, como bien lo caracterizó José Luis. Voy a remitirme mucho a lo que él ya dijo para abreviar en el tiempo. La idea, el propósito inicial del reconocimiento es capacitar al interesado y darle más control sobre los datos personales. Así lo define con claridad. Y además el de promover, a través de la transmisión directa de los datos personales de un responsable a otro, la libre circulación de los datos personales en la Unión Europea, la competencia entre los responsables de tratamiento y el desarrollo de nuevos servicios en el contexto de la estrategia del mercado único digital. Esto ya fue dicho, pero básicamente en esto está claro, el objetivo incluso del propio reglamento es la libre circulación de los datos, ya era el de la directiva, es decir que la génesis de este tipo de normas no responde exactamente a la nuestra, o por lo menos la de América Latina en general, que parte del derecho a la protección de datos sin tener en cuenta necesariamente la libre circulación de los datos. El documento menciona exactamente que el reglamento no establece un derecho general a la portabilidad de los datos, sino que solo abarca los que mencionaba José Luis, los que son objeto de tratamiento automatizado aportados con el consentimiento o por derivación de un contrato, y que incluye tanto los entregados de manera consciente y activa como los generados y recabados a partir de las actividades en respuesta a una solicitud de portabilidad de datos. Pero, de ninguna manera, ya genera, gracias, ya voy a ver ahí, ya voy a ir ahí, por ahora vamos a meternos con el reglamento. En definitiva, sí excluye los que sean de perfilado. Estos no están incluidos, como dijo bien José Luis. ¿Cuáles serían los derechos que le reconoce el titular de los datos el reglamento conforme lo interpreta las directrices? En primer lugar, que cualquier actuación en materia de portabilidad tiene que ser gratuita, salvo los casos en que el pedido o la solicitud sea manifiestamente infundada o excesiva, en cuyo caso podrá o cobrarse un canon o se podrá negarse a actuar respecto de la solicitud. Es decir, la gratuidad es en principio. Un poco se aplica la idea de, obviamente, el acceso a información pública en cuanto a que los costos tendrían que solventarse cuando fueran imprescindibles hacerlo. Entonces, solamente se podrá cobrar una tasa si se demostrase un caso de manifiesta excesividad en el pedido. También se dice que para responder a la solicitud de portabilidad se debe recopilar un gran número de datos que además se encuentren en una estructura compleja o presenten problemas técnicos, hay un gran desafío para el responsable de tratamiento porque debe proporcionar el responsable de tratamiento una visión general de forma concisa, transparente, inteligible y fácilmente accesible usando un lenguaje claro y sencillo. Esto de acuerdo al artículo 12.1 del reglamento. Entonces, en este punto lo que se recomienda es utilizar una interfaz de programación de aplicación, una API, para poder facilitar este tipo de entrega, ¿no? Después, la otra cuestión es que en cuanto al plazo de respuesta, el artículo 20 del reglamento, a diferencia de los otros derechos ARCO, lo que hemos visto en el reglamento es que debe ser precisamente por lo que dijo José Luis, que se han dado cosas en un momento y otras en otro, no remite permanentemente a los derechos, o sea, el reglamento remite permanentemente a los derechos ARCO, pero no remite al derecho de portabilidad, con lo cual nosotros tenemos que inferir que también se incluye en las previsiones generales, pero no está expresamente
incluido cuando hay esas remisiones. Entonces, esto se infiere que debe darse respuesta sin dilación indebida, porque es un principio general que está contenido incluso en el considerando 59. Por esto es importante que se defina con carácter previo, es decir, cada responsable del tratamiento defina con carácter previo e informe a los solicitantes o a los interesados potenciales cuál será el plazo en el que puede darse respuesta al pedido. Es decir, que cada responsable de tratamiento tendrá que tener previamente, cuando le proporcione información, en este caso a sus clientes, como bien lo decía José Luis, se habla de consumidores mucho en el ámbito de la Unión Europea, tendrá que tener ya previamente determinado cuál será el tiempo de respuesta específico. Por supuesto, hay un tiempo máximo que tendría que ser el que está previsto para los derechos ARCO, que es más extenso que el previsto en los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, que sería un mes a partir de la recepción de la solicitud, que es prorrogable por otros 2 meses cuando fuera complejo cuando fuera complejo la operación o por el gran número de solicitudes, cuestión que debe informarse esta posibilidad de prórroga dentro del plazo original de un mes, es decir, 1 mes más 2 meses sería el plazo máximo, pero siempre informando debidamente de los motivos de la dilación. Por supuesto que cuando se denegara la solicitud, se tiene que informar al solicitante sobre las razones de la negativa y la posibilidad de presentar ante la autoridad de control un reclamo y de ejercer las acciones judiciales pertinentes. Esto también está en los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, donde se establecen los recursos que hay ante el INAI o ante el órgano garante, y también tiene que darse información sobre los recursos judiciales. En cuanto al formato en que se deben entregar los datos, el reglamento no impone formato alguno, esto lo dijo bien José Luis, ya que el más apropiado va a diferir en cuanto a cada sector, pero sí exige, primero, que estos formatos que se escojan sean adecuados, contar con un elevado nivel de abstracción y permitir su reutilización. Es decir, que de alguna manera está refiriendo a esta posibilidad de interoperabilidad. El reglamento, en definitiva, de acuerdo a los lineamientos o las directrices, no está exigiendo sistemas compatibles, sino sistemas... la portabilidad tiene por objeto producir sistemas interoperables, pero no sistemas compatibles, que es lo que estaba explicando también José Luis. Otros derechos que tienen los particulares son el derecho a obtener los datos personales para almacenarlos y a que se transmitan a un responsable sin impedimentos. Esto ya fue explicado por José Luis, voy a pasar. Por supuesto, derecho a cancelar o a seguir utilizando los servicios, porque el derecho a la portabilidad no implica que yo me lo lleve y tenga que dejar de utilizar esos servicios que estoy utilizando. Por supuesto, el derecho a que no se extienda el periodo de retención bajo la excusa de ejercicio del derecho de portabilidad, es decir, si hay un derecho de retención determinado en X cantidad de meses o de años, no se puede extender solamente porque a lo mejor me van a pedir la portabilidad de los datos. Sí, por supuesto, si me lo están pidiendo sobre la finalización del periodo de retención, yo tendré derecho a tenerlos hasta que pueda cumplir con ese periodo de portabilidad. Por supuesto también, y este sería el último que está destacado en las directrices, el derecho a ejercer el derecho de acceso emergente de la ley si un interesado descubriese que esos datos solicitados de acuerdo con la portabilidad no responden plenamente a su solicitud. Es decir, verificar si efectivamente se transfirió la información que tenía que serle transferida en el marco del ejercicio del derecho de portabilidad. ¿Cuáles serían los deberes los deberes de los responsables del tratamiento, que los denominan remitente y receptor? El primero, el deber de informar a los interesados acerca de la disponibilidad del nuevo derecho de portabilidad.
Esto con base en los artículos 13.2 y 14.2 del reglamento, y esto se reclama de acuerdo a las directrices, en especial con antelación al cierre de cualquier cuenta, y además se debe distinguir claramente en esa información de cualquier otro derecho, y además se le debe decir qué tipo de datos puede recibir utilizando el derecho de portabilidad. Es decir, este derecho de información es un derecho amplio, un derecho como de hecho ya era el consentimiento informado en las normativas de protección de datos que nosotros bien conocemos. Por supuesto, también está el deber de transmitir los datos con seguridad y a la persona adecuada. Esto implica, primero, bueno, el tema de seguridad lo conocemos todos, tiene que ofrecerse técnicas de cifrado para que sean transmitidos de forma segura, y por supuesto, esto del destinatario correcto tiene que ver con el modo de acreditar la legitimación. ¿Por qué? Porque podría no ser el titular de los datos, sino un representante en el caso de incapaces, por ejemplo. Y también está el tema de los datos de personas fallecidas, que genera todo un movimiento, como veníamos hablando con José Luis. En conexión con este deber está el deber de autenticar debidamente al solicitante, que esto obviamente este deber de identificarlo correctamente está en los artículos 11 y 12 del reglamento, pero que debe flexibilizarse en los casos, dicen las directrices, de innecesariedad de la identificación, de imposibilidad de identificar y de duda razonable de la identidad, en los cuales se pueda requerir aportación de información adicional. El otro tema es cuando se utilizan seudónimos, que eso es muy común, por ejemplo, no sé, en las redes sociales, o incluso también cuando uno hace comercio electrónico, cuando se crea una cuenta de comercio electrónico. Allí se puede pedir igualmente, aunque uno utilice este tipo de seudónimos, pero tiene que haber un sistema, digamos, de seguridad a través de identificación de usuario y contraseña, eventualmente de preguntas de seguridad, etcétera, para que no sea un tercero el que esté accediendo a los datos y se esté llevando los datos de uno. Por supuesto, el punto que al final destacó José Luis, el deber de limitarse a proveer datos personales que incumban al interesado. Y en este punto hay que tener en cuenta que puede haber, en primer lugar, varias personas involucradas en esos datos. Y en este aspecto, una de las cosas que dice en las directrices, en definitiva, es que habría que tener mecanismos que posibiliten que esas otras personas que estén vinculadas den el consentimiento, porque si son datos de terceros no podrían transferirse si no se diera el consentimiento. En algunos casos también se entiende que hay que ser flexibles, por ejemplo, si son historiales de transacciones, o en el caso de correos electrónicos, que hay datos de terceros, datos, por ejemplo, historial de transacciones bancarias, pero aquí tenemos que tener en cuenta el tema de que hay un nuevo responsable de tratamiento que tiene finalidades que no siempre son idénticas al responsable que lo transmitió. Es decir, si yo me llevo de un sistema a otro y ese otro sistema no tiene exactamente las mismas finalidades, yo no voy a poder transferirle todos los datos que tengo en este sistema, porque obviamente no estaría de acuerdo con la finalidad del que recibe. Por supuesto, está el deber de limitarse a proveer datos personales que no afecten negativamente a los derechos y libertades de terceros. Por ejemplo, bueno, ahí se hace alusión a lo que el considerando 63 del reglamento alude, que son los secretos comerciales, la propiedad intelectual, y se hace una especial mención a los derechos de autor de programas informáticos. Lo que se dice con toda claridad también en estos lineamientos, estas directrices, es que cuando se esté transfiriendo en conjunto una cantidad de datos de terceros a otro banco de datos, en este caso, si hay datos
que digamos, si este banco de datos tiene otra finalidad no exactamente igual, hay que justificar esa transferencia en función de otro motivo que dé legalidad al tratamiento. Si no, debo limitarme a transferir aquellos que tengan que ver con ese banco de datos. También, bueno, el deber de omitir retener los datos personales, que era lo que se había mencionado antes como derecho. El deber de ofrecer diferentes opciones para la puesta en práctica del derecho. Se habla también, y en esto se va a parecer mucho a lo que podría pasar en el ámbito mexicano por derivación de la ley de protección de datos en posesión de sujetos obligados, se hace hincapié en que resulta una práctica recomendable desarrollar procedimientos para responder de forma automática a la solicitud de portabilidad, como por ejemplo la descarga sencilla de archivos personales de impuestos sobre la renta prestada por un servicio gubernamental. Esto se dice de manera expresa en el dictamen. También está el deber de los receptores de datos de informar sobre la naturaleza de los datos personales que sean relevantes para la ejecución de sus servicios. Esto para que no se transfieran más datos de los efectivamente necesarios y que estos sean pertinentes y no excesivos conforme a las leyes de protección de datos. Es decir, estos serían básicamente los derechos y deberes que traen las directrices. Pero como decía José Luis, es un derecho que tenía muchas expectativas al principio, algo pasó con el derecho al olvido y ahora me voy a referir a eso, algo parecido. Lo importante es que este derecho también ha calado, tal vez tuvo menos resistencia que el derecho al olvido. El derecho al olvido hoy tiene mucha resistencia, vamos a hablar un poquito de eso también. Pero las nuevas leyes de protección de datos que se están gestando en América Latina han incorporado el derecho a la portabilidad. Los proyectos que existen hoy en trámite parlamentario en los países de la región, los nuevos proyectos han incorporado el derecho a la portabilidad y de hecho antes y después que salieran los estándares, que esto también es muy importante. Los estándares que mencionábamos recién, los estándares de protección de datos para los países iberoamericanos aprobados por la red, traen precisamente una definición en el artículo 30 que básicamente replica el artículo 20 del reglamento. No hay prácticamente ninguna novedad, pero básicamente está replicando esto y de hecho de allí se ha tomado esta idea, no solamente de los estándares, sino de la ley mexicana, que es la única hasta el momento que está prevista para el ámbito público. Y por ejemplo, esto ha provocado que el proyecto de ley chilena, el proyecto de ley argentina, hayan incorporado el derecho a la portabilidad. Lo que no han incorporado, y que sí ha incorporado la normativa mexicana, es dentro del derecho a la oposición, es decir, el derecho al olvido nosotros lo entendemos a veces como un derecho autónomo, como una forma, como el reglamento europeo lo está analizando como una forma de derecho de cancelación, pero de la ley mexicana y del proyecto de ley chilena hay un derecho de oposición al tratamiento cuando por algún otro motivo se pudiera inferir una ilegalidad en el tratamiento, cuando hay alguna contravención a algún otro principio, y de allí se puede sacar el derecho al olvido aunque expresamente no esté contemplado. Sin embargo, en la ley argentina eso no está, en el proyecto de ley argentina eso no está, y tampoco está en el proyecto de ley brasileño. Yo me voy a referir ahora, voy a ir a lo que era la exposición inicial, para dar una idea de por qué llegamos a la idea de portabilidad. Lo que quiero dejar de algún modo sentado con lo que vamos a mirar ahora, que algunos ya lo han padecido más de una vez, algunos será la tercera que lo tendrán que ver, pero la idea es por lo menos dejar claro que si bien el reglamento europeo se está refiriendo de una manera muy limitada y las expectativas se han desinflado con este derecho a la portabilidad, tal vez este sea un primer momento. A mi modo de ver, el derecho a la portabilidad es un derecho que se va a imponer y se va a imponer en su máxima expresión en el tiempo. Es lo que yo creo que va a pasar.
Me puedo equivocar, también creí que Argentina iba a hacer un buen papel en el Mundial. Pero lamentablemente no se dio esa situación. Pero bueno, me parece que esto... La idea es que los avances responden generalmente a las necesidades humanas. Y cuando hay una necesidad humana, esa necesidad humana termina cubriéndose, sobre todo si, en este caso, en el caso comercial, digamos, si es negocio. Y en el caso del ámbito público, si eso provoca mayor bienestar, si es un reclamo de la gente. Nadie va a decir hoy, me parece, que vivamente va a haber un piquete, llamamos en Argentina, porque no se reconoce el derecho a la portabilidad, porque como dice José Luis, es un derecho de configuración legal por ahora. Y no habría inconstitucionalidad si no estuviera, pero sí creo que es un reclamo que además se pide muy especialmente al sector público. En América Latina, por lo menos, lo que he visto es que todos estamos hartos, los que por allí tenemos distintas funciones, de llenar currículums con información que ya tiene otra dependencia, que se puede pedir de otra dependencia, que yo no necesito volver a poner cuántos títulos tengo, cuántos cursos hice, etcétera, sino que yo podría pedir perfectamente, supongamos, al Consejo de la Magistratura, que pasara los datos que necesita el Sistema Nacional, la Comisión Nacional de Categorización Docente, por ejemplo, o si yo me quiero presentar a un concurso de X para X cargo, no tengo por qué andar nuevamente llenando todo si hay un lugar público que ya lo tiene y que lo puede transferir y que además ya ha sido certificada esa información. Creo que esto es uno de los ejemplos donde uno podría pedir que esos datos que tiene, pero ya no estamos hablando de datos necesarios, en este caso, bueno, serían lo que estoy mencionando, datos que yo he aportado, como lo está diciendo, lo que está reclamando el reglamento europeo, como lo está diciendo la ley mexicana, pero también podrían ser datos que el Estado tiene y que yo no tengo, por más que no se les haya dado, me conciernen, me pertenecen de alguna manera, aunque no sean estrictamente de mi propiedad. Bien, bueno, allí está la idea es de mencionar ahora cómo se van dando las portabilidades en el tiempo. Ahí está el hombre caracol, y allá hay un hombre caracol de verdad, un señor que lleva su casa a cuestas con todo lo poco que tiene, en la idea de que uno quiere llevar todo lo que puede consigo. Este es para acá o para allá. Y yo lo que primero que mencionaba era el tema de las necesidades humanas. Abraham Maslow, que fue un psicólogo estadounidense, describió cuáles eran las necesidades humanas fundamentales, las dividió en una serie de categorías, por supuesto abajo la más importante, las necesidades fisiológicas, la necesidad de seguridad, las necesidades de amor y de pertenencia, de estima, de actualización. Lo pongo simplemente porque quiero plantear esta idea de que la necesidad es la que motoriza los cambios o los reconocimientos de nuevos derechos. ¿Hay un derecho a la portabilidad en la pre-internet? Y yo creo que sí. Las personas reclamaban portabilidades que vamos a ver ahora y que se fueron dando porque ese reclamo en algún punto era justificado o porque significaba negocio. Arrancamos con la portabilidad del tiempo. Históricamente el tiempo estaba ligado a lugares monumentales o lugares físicos donde, por ejemplo, un reloj de un campanario. Uno no tenía el tiempo consigo, el tiempo uno tenía que estar cerca de un instrumento de medición que eran instrumentos aparatosos. Sin embargo, se va cambiando esto, ¿no? Y el reloj, el tiempo lo empezamos a llevar con nosotros. Ahí están varios ejemplos de cómo el tiempo se hizo portable. Y se hizo portable, por ejemplo, en este caso, cuando Cartier inventa el reloj pulsera, por una necesidad concreta, porque los aviadores tenían que saber si el avión se les caía o no, cuánto tiempo habían llevado de vuelo, por el tema de la independencia
que podía tener el avión. Bueno, tenemos otros ejemplos de Dick Tracy o de James Bond, el auto fantástico, etc. Y el último, el smartwatch, que ya no es solamente es prácticamente un teléfono inteligente, además de un reloj. La primera portabilidad fue obviamente la escritura. La escritura transformó la portabilidad de la palabra. Aparecen los primeros archivos. La imprenta hace más portable la palabra. La información empieza a poder divulgarse de una manera más eficaz. Aparecen los conflictos que siempre hacemos referencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa, los derechos y la libertad de prensa, esto de cómo esta portabilidad de la palabra empieza a traer problemas jurídicos, estos problemas en cuanto a que yo tengo esta libertad de expresión, pero alguien, en este caso un gobernador colonial, me está demandando por difamación. Sin embargo, florece la libertad de expresión al compás de estos desarrollos tecnológicos que permiten el desarrollo de las sociedades. Las sociedades empiezan a poder controlar a sus gobernantes. Luego aparecen el teléfono, aparecen la fotografía, aparecen los primeros problemas de invasión de privacidad a través del periodismo amarillo, precisamente porque las nuevas tecnologías hacen más portable la información. Aparecen los primeros antecedentes del derecho a la privacidad, el derecho a ser dejado solo del juez Culi, y luego, vamos a ir un poquito más adelante, en la Constitución de Weimar de 1919 aparece el primer antecedente del derecho a la protección de los datos personales, precisamente cuando se concede a los funcionarios el derecho a cuestionar cualquier tipo de información que haya sido sentado en su legajo y no se le haya dado el derecho de defensa, y el derecho a examinar el expediente personal, que significa el derecho, en definitiva, el derecho de acceso. Evoluciona la radio, todos los aparatos se van haciendo más portables, aparece la televisión se va haciendo más portable. Llegamos acá, fíjense aquí a la izquierda, o a su derecha en todo caso, el primer televisor portátil. Aparece, obviamente, todo se va haciendo más portátil. La telefonía se hace portátil, ahí tenemos los primeros teléfonos inalámbricos de 1920. Aparecen aparatos que nos permiten comunicarnos y transmitir la palabra e información, como el beeper. Aparecen los teléfonos celulares. Aparece el SMS, que no termina de ninguna manera con el beeper, que sigue siendo utilizado por muchos motivos, por ejemplo, en la industria médica. Los celulares tienen una duración de batería muy breve. Los celulares no pueden llegar a lugares que tengan problemas, digamos, de una construcción que pueda ser, que no permita pasar las ondas. Los beepers sí. Aparecen los escáneres, aparece el fax. El fax también es una forma de portabilizar la información. Aparece lo que decía José Luis, en definitiva, lo que permitió esa tragedia que fue el Holocausto, precisamente por las tarjetas Hollerith. Empieza la portabilidad de la información, empieza a volcarse de una manera automatizada. Esta es la primera calculadora IBM, imagínense a lo que se llegó hoy. Esta es la primera calculadora que podía hacer todas las operaciones en Harvard, que representaba un tamaño de una habitación. Las computadoras, estas son las primeras computadoras, tenemos en IAC en 1945, imagínense el tamaño de esas computadoras, cómo termina haciéndose portátil a través del tiempo.
Allí tenemos la primera computadora que dio lugar al ARPANET, ahí lo tenemos. Todo va haciéndose cada vez más portátil porque, en definitiva, hay un reclamo social, hay un reclamo que está siendo satisfecho por la tecnología, por las grandes empresas, y también aparece en esa época, aparecen los primeros, a mediados del siglo pasado, aparecen los grandes temores cuando, a partir de los grandes autoritarismos de mediados siglo, hay toda una configuración de aparatos de gran envergadura en poder de los estados autoritarios, y Orwell aparece con su 1984 advirtiéndonos de los peligros que conllevaba esto de estos grandes aparatos en poder del Estado que nos iban a perseguir, que nos iban a seguir, que iban a tener nuestra información. Esto generó de alguna manera una rápida evolución en lo que hoy conocemos el derecho a la protección de datos, que no vamos a mencionar. Pero la idea que, en definitiva, yo quiero dejar, lo tuve que hacer muy rápido porque no nos da el tiempo, es que hay una necesidad humana, hay una necesidad que en el plano europeo lo destaca Viviane Reding en una conferencia del año 2000, cuando asocia a estos dos nuevos institutos, el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad, como nuevos derechos, entre los que después se van a incorporar, por supuesto, los varios que se van a incorporar en el reglamento. Ella detecta que a partir de su trabajo previo como comisaria de telecomunicaciones, donde había logrado la portabilidad numérica, podía darse esta hipótesis de portabilidad de los datos. Es decir, ya esa experiencia de que alguien podía llevarse su número de teléfono a otra compañía, podía traducirse o podía llevarse también a lo que es el ámbito de los datos personales. ¿Por qué? Porque aquí había, decía Viviane Reding en esa conferencia de 2010, una oportunidad no solo para empoderar a los internautas con respecto a sus datos personales, a la protección de sus datos personales, sino también una oportunidad de negocios, lo que es la competitividad de las empresas, que es un poco lo que José Luis decía antes. A partir de estos trabajos aparecen ya los primeros proyectos, los primeros borradores de reglamento. El primer borrador incluía en el artículo 18 el derecho a la portabilidad, luego va a terminar en el artículo 20, y ese artículo 18 es el que toma, porque temporalmente era el borrador que estaba vigente, es el que toma en definitiva la ley mexicana. Es un derecho que no es exactamente el que reconoce finalmente el reglamento europeo, pero creo que debe interpretarse en línea con lo que finalmente es el artículo 20. Ese artículo 18 tuvo varias modificaciones hasta que llegó a lo que es el actual artículo 20 que José Luis mencionó antes. Hay en este punto un problema que creo que no sé si en el momento en que el legislador decidió incorporar este derecho tenía idea de la envergadura de lo que hizo, porque realmente extenderlo al ámbito público trae tal vez más problemas que en el ámbito privado, donde, como dijo José Luis, no se le impone un formato, pero se han metido en un lío grande. Yo lo celebro, si fue un error lo celebro porque creo que tiene que estar también en el ámbito público. O exceso de entusiasmo, tal vez, vamos a ponerlo también. Pero creo que en el ámbito público va a dar muchos frutos. Tal vez ahora se generan muchos problemas, pero todo va a pasar. Al principio los aviones se caían, los autos chocaban, y en un futuro los aviones no se van a caer, ni siquiera sé si habrá aviones.
Y los autos no chocarán porque serán autotripulados por una máquina que no permitirá que eso pase. Lo que mencionaba José Luis, una Ferrari tiene toda una serie de aditamentos que nos va a dar mayor seguridad. Pero digo, hoy es un derecho limitado. Hoy es un derecho que tal vez se ha desinflado. Pero bueno, la simiente está en que nosotros, o que uno quiere, no sé si todo el mundo quiere, pero uno quiere que sus datos, incluso aquellos datos que no proporcionó, pero que sí le pertenecen, le puedan ser cedidos no solamente por el derecho de acceso, sino que pueda ser transferido a otra plataforma, y esto independientemente de que haya a lo mejor un perjuicio económico para quien puso a disposición esa tecnología durante un tiempo para que esos datos puedan estar en una determinada plataforma. Me parece que en algún punto este derecho se va a reconocer en toda su intensidad. Por ahora está ahí. Como dijo José Luis, tuvo la amabilidad de mandarme el proyecto que tenía el Ministerio de Justicia, y la mayoría de los artículos remiten al reglamento y solamente agregan algo. Es muy diferente. Yo esperaba, en teoría, una nueva ley orgánica del 99, una nueva LORTAT, y me encontré con algo muy simple. Porque, claro, no necesita transposición, como bien marcó él, que sí necesitaba transposición en la Directiva Europea 9546. Pero, bueno, tal vez, como esto va a tener que ser homogéneo en algún punto, la tecnología nos vaya dando la respuesta. Hoy, lo que bien se decía, yo no le puedo pedir a Apple y a Microsoft que tengan el mismo sistema. Y de hecho creo que la base de su competencia está en que tienen sistemas diferentes. Yo veo gente que tiene iPhone y que no se quiere pasar a Samsung porque si no tiene que cambiar todos los programas que tiene, y a la inversa, aquellos que no quieren pasarse de uno a otro. Pero en algún punto esto la tecnología lo va a resolver. Creo que hemos visto muy poco todavía, pese a que hemos visto mucho. Yo siempre celebro la edad que tengo y haber nacido en una época donde estábamos con máquinas de escribir y ni siquiera eléctrica, porque cuando yo nací ni siquiera existía la máquina eléctrica. Cuando empecé a ejercer mi profesión, había aparecido la primera máquina de escribir electrónica con un disquete de 5 1/4, que lo que me permitía era poder duplicar una cédula judicial o una demanda sin recurrir al tipeo, y me pareció fantástico, y dije, ¿mucho más que esto habrá? Bueno, la respuesta la tienen ustedes, pero yo con eso ya estaba hecho en ese momento. Hoy diríamos, con esto no me podés arreglar, ¿no? Pero creo que la tecnología va a resolver muchas cuestiones de interoperabilidad, digo en el ámbito privado, y en el ámbito público el reto está en cómo vamos a hacer esta estandarización, porque ¿quién va a establecer cuáles son los formatos y por qué un formato sí y otro no? Y hablábamos en el almuerzo que probablemente vengan otros formatos y no podemos dejar ligado a un solo formato que exista hoy. No podemos ser esclavos del PDF, por ejemplo. No siempre decimos, ¿no?, en las conferencias, no podemos quedar esclavos del PDF, porque además el PDF tiene ventajas, pero también tiene dificultades. En definitiva, cualquier tipo de formato que hoy sirve, mañana puede ser obsoleto. Cualquier tipo de medida que hoy se tome, mañana puede ser obsoleta. Pero yo creo que en el tiempo esto irá variando, pero vamos a tener un derecho a la portabilidad pleno. Tal vez no tiene la dificultad que tiene el derecho al olvido. El derecho al olvido tiene una resistencia muy fuerte por parte de aquellos que vienen de libertad de expresión. De hecho, los proyectos que he visto redactados por gente que viene de libertad de expresión lo omiten desde cualquier lugar, y aquellos que vienen de protección de datos lo ponen. Pero tal vez ese derecho irá adquiriendo los contornos que pueda, pero sí es cierto que no ha llenado las expectativas que generó el caso Costeja. El caso Costeja aparentemente liberó el derecho al olvido para que todos lo regularan, y sin embargo no lo tenemos escrito de ese modo. En Latinoamérica no está de ese modo, y probablemente sea difícil darle... Bueno, de hecho pasó en el reglamento europeo, que antes estaba muy desarrollado y finalmente quedó en un lugar totalmente relegado,
en un título al lado del derecho de oposición, que la verdad que no es la única forma de ejercer el derecho al olvido. Pero bueno, cada uno adquirirá su vuelo. Me parece que el que no tiene problemas, tendrá problemas técnicos hoy, pero el que no tiene problemas teóricos es el derecho a la portabilidad, que en el tiempo, repito, encontrará alguna forma. Yo no soy un fundamentalista del derecho a la portabilidad, pero es un derecho que me gusta mucho. Y me gustaría que en algún punto, si bien, como dice José Luis, no hay inconstitucionalidad si no está, en algún punto lleguemos a decir que el derecho a la portabilidad es un derecho sin el cual no se puede proteger los datos personales. Bueno, pido disculpas por ahí, mi exposición tuvo que ir girando en función de lo que quería decir antes por algunas cuestiones. No la pude ordenar como la traía prevista, pero bueno, quería dejar estas ideas simplemente. En la medida que haya una necesidad, va a prosperar. La técnica lo va a resolver. Por ahora estamos en el momento de ebullición donde hay más dudas que certezas, pero se van a ir resolviendo. Lo que sí creo que no hay que hacer es salir del derecho a la portabilidad y decir, no, vamos a derogar el derecho a la portabilidad porque está probado que es un derecho que al menos en lo que se le pueda dar es importante. Y si bien nosotros no lo alineamos con la competitividad de las empresas, sí lo alineamos con una mejor protección, un mejor desarrollo de la protección de datos personales. Bueno, muchas gracias. Quedo a disposición para las preguntas después. Muchísimas gracias, Oscar. Tenemos en el programa un receso de 10 minutitos, estrictamente 10 minutos, para regresar con los panelistas nacionales, si me hacen favor. Gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.